Vamos a resolver el siguiente problema, el cual nos dice que en el trabajo de un laboratorio es deseable verificar cuidadosamente la variabilidad de las lecturas obtenidas de muestras estándar. En un estudio de la concentración de calcio en agua potable, como parte de la valoración de la calidad del agua, se pasó el mismo patrón de medida 6 veces por el laboratorio en intervalos aleatorios. Las lecturas en partes por millón fueron 9.54, 9.61, 9.32, 9.48, 9.70 y 9.26. Y lo que nos piden es estimar la varianza de la población para las lecturas obtenidas del patrón, con un intervalo de confianza de 0.90. Ok, entonces, bueno, de la misma forma como para estimar intervalos de confianza para medias se tiene la distribución de Student, para estimar el intervalo de confianza para la varianza vamos a usar el siguiente intervalo que es n-1 por la varianza sobre el estadístico superior de g cuadrada hasta el extremo superior de este intervalo va a ser otra vez n-1 por la varianza, pero ahora está dividido entre el estadístico de prueba de la g cuadrada en el extremo inferior. Esa es la forma como debemos de calcular nuestro intervalo de confianza. Entonces recordemos que acá n es el conjunto de datos, S cuadrada es la varianza del conjunto de datos obtenidos en nuestra muestra. Y bueno, entonces para esto pues vamos a usar, como habíamos mencionado, la distribución G cuadrada. Entonces veamos cómo es la distribución. Y para este caso es importante notar que tenemos 6 datos. Entonces tenemos que usar la tabla para n-1 grados de libertad. Como n en este caso sería 6, entonces van a ser 5 grados de libertad. Entonces veamos cómo es la curva de la distribución de probabilidad, de la función de densidad de probabilidad para la y cuadrada. Y está dada en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la función de densidad de probabilidad de una G cuadrada. Entonces, lo que me interesa a mí es encontrar el intervalo en el cual tiene una probabilidad de 0.90, que es lo que me están pidiendo. En el área que está sombreada debe de valer 0.90 de probabilidad. Y el resto va a estar distribuido en la región de rechazo y debe de tener en la misma área. Por lo tanto, de acá tenemos que si 1 menos alfa es igual a 0.90, entonces de ahí podemos despejar y alfa va a ser igual a 0.10, por lo que alfa sobre 2 va a ser igual a 0.05, que es la probabilidad que debe de haber en ambas colas, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. Es decir, de este lado debe de haber una probabilidad igual a 0.05 y lo mismo en el lado izquierdo. Esta área o probabilidad va a ser igual a 0.05. Y en total recordemos que la suma debe de dar 1, que es la probabilidad total. Bueno, entonces, para esto, pues tenemos que, para estimar esta probabilidad, tenemos que usar la tabla para la G cuadrada. Recuerden que este tipo de funciones, pues no son integrables, por lo cual solo podemos usar tablas. Entonces, vayamos a la tabla para ver cuáles son estos puntos que son importantes de obtener, que son los extremos del intervalo de confianza. En este caso, X acá, G sub I al cuadrado es el extremo inferior de la distribución G cuadrada y también me interesa el extremo superior. X sub S, bueno, no es X, es G sub S al cuadrado. Sería el extremo superior. Esos dos datos son los que me interesan a mí. Entonces, para eso nos vamos a auxiliar en la tabla de
de probabilidad para la G cuadrada. Ok, entonces acá tenemos nuestra tabla de valores y recuerden que nosotros estamos, o más bien lo que nos interesa es encontrar la probabilidad en el caso con 5 grados de libertad. En esta columna, este valor de V nos está indicando los grados de libertad, que es 1, 2, 3, 4, etc. Y en el primer renglón lo que nos están indicando es la probabilidad, es decir, el área que está sombreada acá en la curva, acá que nos están marcando. ¿Vale? Bueno, ok, entonces recordemos cuál era nuestra situación. Para nuestro caso, vamos a estar interesados cuando tenemos 5 grados de libertad, ya que tenemos 6 datos. Entonces me interesa este renglón. Y recordemos cómo es la gráfica. Entonces, a ver, vamos a obtener el extremo inferior primero. Entonces, más o menos la gráfica tiene esta forma para la G cuadrada. Hace algo así. Ok. Y entonces a mí lo que me interesa es obtener el extremo inferior, este de acá, que le llamamos x inferior al cuadrado. Y entonces quiero toda esta probabilidad. Recuerden que la probabilidad del intervalo de confianza era 0.90 y el resto lo dividíamos en dos partes iguales. Esta área que está acá marcada en rojo debería de valer 0.05. Entonces, por lo tanto, me busco en este primer renglón esa probabilidad que corresponde a esta columna y se va a intersectar exactamente en este valor, en 1.145. Por lo tanto, para el caso particular que tenemos, el extremo inferior de la distribución G cuadrada vale 1.145. De la misma forma vamos a tratar de encontrar el extremo superior. El extremo superior está de este lado. Le voy a llamar G al cuadrado superior. Y entonces, pues en la parte superior, otra vez el área era 0.05. ¿Ok? Es decir, acá en la gráfica que tenemos pintada, todo esto que voy a colorear en rojo debería de valer 0.05. Pero como esta tabla lo que me da es el extremo superior de toda el área que está hacia la izquierda, todo esto que está acá sombreado debería de valer 0.95. Entonces es lo que estoy buscando, el extremo superior donde toda la probabilidad es 0.95. Entonces buscamos en el primer renglón, recuerden, están las probabilidades. Y exactamente en esta columna encuentro el valor de la probabilidad, 0.95. Y otra vez intersecciono con el renglón que corresponde a los 5 grados de libertad y entonces sería este valor. Por lo tanto, el extremo superior de la G cuadrada vale 11.070. Entonces ya tengo mis extremos de la distribución G cuadrada que voy a usar para encontrar los intervalos. El intervalo de confianza para este problema. Entonces vayamos a obtener ese intervalo. Bueno, ya tenemos nuestros extremos superiores de la distribución G cuadrada. Entonces ahora vamos a obtener el valor de la varianza. Y bueno, usamos nuestra calculadora. Entonces veamos. Limpiamos la memoria. Le digo que sí. Ok, y la vamos a poner en modo, usamos la opción 3, estadística, y la opción 1, que es una variable nada más, un tipo de datos. Y ahí vamos metiendo nuestros datos. El primero era 9.54. El siguiente es 9.61. El siguiente valor es 9.32.
Después el 9.48. A continuación 9.70. Y por último 9.26. Ya tenemos todos nuestros datos. Entonces a eso vamos a calcularle la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces Shift, opción 1 que es estadística, y vamos a la opción 4. Y ahí tenemos 4 opciones. Como estamos trabajando con muestras, entonces vamos a usar la opción 4. La 4 me dice que es la desviación estándar de la muestra. Entonces uso la opción 4 y lo elevamos al cuadrado. Y esto me da un valor de igual a 0.2855. Y bueno, ya tenemos el valor de la varianza, que es 0.02855. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos para sustituirlos en mi fórmula. Sustituyendo en el intervalo de confianza tendríamos lo siguiente. N es 6 menos 1, paréntesis, por la varianza, que en este caso es 0.02855, y todo esto va dividido entre el extremo superior que obtuvimos, y el extremo superior era 11.070. Y el extremo superior va a estar dado por n-1, en este caso 6 menos 1, por la varianza de la muestra, quedamos que era 0.02855, y todo esto va a estar dividido entre el extremo inferior. En este caso el extremo inferior fue 1.145. Y bueno, de esta forma pues vamos a obtener nuestro intervalo. Usamos nuevamente nuestra calculadora, 5, y este 5 multiplica a 0.02855, y abajo va 11.070. Y esto me da un valor de 0.12. Entonces el extremo inferior va a ser 0.012. Sustituimos ahora en el extremo superior, y lo único que habría que hacer es cambiar abajo el valor de en lugar de 11.070 lo vamos a cambiar por 1.145, y este va a dar un resultado que es igual a 0.124. Entonces esto es 0.124. Y este es nuestro intervalo de confianza, es decir, la varianza poblacional debe de estar entre estos dos valores, entre 0.012 y 0.124. De esta forma hemos concluido el ejercicio.